Este es una Land Rover 2017 que traía falla, un misfire en el cilindro número 4 y problemas del inyector, el 1 y el 5. Es lo que parecía en el escáner, y me trajeron los dos inyectores y me dijo el chinito que lo cambiara. Entonces yo pensé que el orden de encendido o la numeración de los cilindros de este Land Rover era 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Y como me trajeron los dos inyectores, entonces los dos inyectores que supuestamente fallaba, que era el 1 y el 5, según yo en ese orden iba a quedar. Entonces los cambié, y con lo primero que me topé fue que necesitaba esta herramienta. Miren, esta herramienta necesitaba para sacar los inyectores. Se abre aquí, se engancha el inyector aquí, se ajusta así y ya. Ahora sí que sale a golpes, a jalones. Y cambié los inyectores y el carro me quedó con las mismas fallas. Y le digo al chinito que voy a seguir investigando. A lo mejor ese no es el orden de encendido, o puede que la falla del misfire en el cilindro número 4 esté causando que corte la inyección en el 1 y el 5. Entonces busqué y me topé con que el orden de los cilindros es 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Entonces había cambiado los inyectores incorrectos. Bueno, el 1 sí estaba bien. El 1 sí lo cambié bien, porque pensé que era 1 y 5. Entonces lo que hice para estar seguro fue que destrabé uno de las bobinas y le abrí el switch, y entonces sí me tiró que es el número 2. Entonces ya di que sí, el orden era 1, 2, 3, 4, 5, 6. Entonces ya me vine para ese lado. Entonces ya le digo al chinito que ya después de que cambié esos inyectores, la falla, a la hora de arrancarlo, a los pocos segundos, la falla que me tiraba era de que había misfire en el cilindro número 4. En el cilindro número 4, pero anteriormente nos tiraba que el inyector número 5 tenía problemas. Luego les subo una captura de los códigos para que vean. Y entonces le digo al chinito que a lo mejor la misfire de la bobina el cilindro número 4 esté causando que corte la inyección en el cilindro número 1 y en el 5. Entonces le dije que ordenara otro inyector. En total cambiamos 3 inyectores, pero esta vez, en vez de ponerlo en el número 5, lo puse en el cilindro número 4. Puse el inyector nuevo, y uno de los que había quitado allá, que supuestamente no eran conforme al orden de encendido, que fue de los que estaban buenos, entonces lo puse en el número 5. ¿Me entiendes? Le puse en el número 5, y ahorita que lo arranqué y lo calé, todo quedó bien. Gracias. Todo quedó bien. Ahorita todo está jalando bien. Entonces mi duda es, nunca había tocado una Land Rover. Mi duda es que si las fallas del cilindro número 4 estaban causando a la computadora que se corte el 5 y el número 1. Pienso yo, o no. ¿Qué dicen ustedes?